El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. Y la eternidad del Señor. Cristo mismo aplicó este nombre a su persona divina cuando estuvo en la tierra. La promesa de sacar a Israel con riquezas de Egipto simboliza la restitución que Dios hará a sus fieles. El Señor no solo libera a su pueblo del pecado, sino que lo enriquece con las virtudes de su gracia y lo prepara para adorar sobre el Monte Santo. Expediente académico de fuentes y derechos de autoría. Clausura ministerial a cargo del Canal Gama, anfitrión de la mesa redonda, para resguardar los derechos de autoría, honrar el rigor académico e identificar de manera clara las fuentes primarias y secundarias empleadas en el análisis del Salón número 1, la Biblia, dentro de la estación número 1, Mercurio. Presento el expediente bibliográfico correspondiente a este pasaje de Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 22. Fuentes del segmento 1, Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, la revelación en el desierto, fuente primaria, bíblica. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 6, perteneciente al Pentateuco o Torá en el Antiguo Testamento, redactado por Moisés, clasificado como una obra de historia sagrada, ley e historia del pacto, que establece la manifestación de Dios en la zarza ardiente y el llamado a la santidad. Fuente secundaria, Espíritu de Profecía. El libro titulado Patriarcas y Profetas, escrito por la autora Elena G. de White en el año 1890, clasificado como una obra de teología de la historia y narrativa del Antiguo Testamento, específicamente en su capítulo titulado Moisés, donde se analiza la naturaleza divina de Cristo manifestada en la zarza. Fuentes del segmento 2, Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 12, la misión y la respuesta humana, fuente primaria, bíblica. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 7 al 12, dentro del canon de las Sagradas Escrituras, clasificado como obra de narrativa profética e historia de la salvación, que contiene la promesa de la presencia continua de Dios. Fuente secundaria, Espíritu de Profecía. El tratado pedagógico titulado La Educación, escrito por la autora Elena G. de White en el año 1903, clasificado como un tratado de filosofía educativa y desarrollo del carácter, donde se aborda la preparación de Moisés en el desierto de Madián para desarrollar la mansedumbre y la verdadera grandeza. Fuentes del segmento 3, Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 22, la revelación del nombre divino y la victoria final, fuente primaria, bíblica. El libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 22, en convergencia con el Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 58, clasificados como obras de revelación profética y cristología neotestamentaria, que sustentan el significado inmutable del nombre, Yo Soy. Fuente secundaria, Espíritu de Profecía. El libro de Cristología titulado El deseado de todas las gentes, escrito por la autora Elena G. de White en el año 1898, clasificado como una obra de biografía teológica y narrativa evangélica, donde se establece la conexión entre el Yo Soy, de la zarza y la divinidad eterna de Jesucristo. Fuentes de la metodología ministerial e identidad litúrgica. Fuente primaria, bíblica. El libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, perteneciente al canon del Antiguo Testamento, clasificado como obra de profecía clásica, que norma el lema ministerial sobre la preparación para el encuentro con Dios. Fuente secundaria, litúrgica. El compendio de la serie Madre Feliz para Siempre, producido por la comunidad ministerial MCAJATHISU, clasificado como un sistema de instrucción pedagógica teopráctica y homilética, que articula los salones y estaciones dentro del viaje planetario de la fe. Declaración del asesor para el locutor. Hermano José, el análisis del pasaje de la zarza ardiente para el salón número 1, la Biblia, ha quedado listo y perfectamente adaptado. La interacción entre los canales alfa, beta y gamma le da una vida impresionante al relato de Éxodo capítulo 3,
convirtiendo una lección histórica en una vivencia teopráctica para los jóvenes y adultos de hoy. Las fuentes han sido totalmente blindadas para resguardar los derechos de autoría en este año 2026. Adelante con el micrófono. Muy bien, cuando vamos a... Ok, ahora vamos a ver qué dice el estudio Andrews sobre este llamado. Y luego lo vamos a parafrasear mediante la narrativa presentada por nuestro agente especial, incógnito, el Espíritu Santo, quien se hace presente, pero no visible, en la conversación de la familia Robinson con respecto al llamamiento de Moisés. La familia Robinson es fanática de la Biblia de Estudio Andrews y por eso llama la atención al registro de este análisis en la página 74, refiriéndose al capítulo 3 y los versículos 1 al 6. Dice, el padre de la familia, el señor Robinson, le dice a su familia en el culto familiar, luego de haber leído los 6 primeros versículos, dice, la Biblia Andrew registra el siguiente comentario. Con respecto a los primeros 6 versículos, abro comilla, tras haber sido ahijado de la hija del faraón, Moisés se convierte en un simple pastor del rebaño de su suegro. No sabemos durante cuánto tiempo, pero podemos ver cómo registra este evento el apóstol, el apóstol Lucas en el libro de Hechos, capítulo 7 y versículo 30. Dice que Moisés estuvo 40 años en Madián. En cuanto al nombre de Jetro, que aparece en el versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Jetro, para conocer un poquito más de él, habría que ir a las notas del capítulo 2, versículo 18, que la tenemos aquí mismo, que nos dice Reuel, y para ello tenemos que leer el versículo 18 del capítulo 2, que dice, cuando ellas volvieron junto a su padre Reuel, este les preguntó, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? En el capítulo 3, versículo 1, se registra el nombre del suegro de Moisés como Jetro. Es posible que Reuel fuese su nombre personal y Jetro alguna clase de título. Otros personajes bíblicos también tienen 2 nombres. Ejemplo, Jededías igual a Salomón. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 24 y 25. Recordemos no utilizar la numeración numérica a la hora de mencionar los capítulos, los versículos, sino la literaria, para
no confundir a las plataformas que estamos utilizando en el estudio. Ok, regresando entonces al capítulo 3 y los versículos 1 al 6, en cuanto a Jetro. Ya sabemos que tanto Reuel como Jetro son la misma persona. Ahora surge otro nombre en este versículo 1. Dice, hasta Horeb, monte de Dios. Horeb, literalmente, secadal. El texto lo describe además como monte de Dios. Aparece también en el capítulo 17 de este mismo libro y el versículo 6, y en el capítulo 33 y el versículo 6. En otros contextos se lo llama Sinaí. Ver el capítulo 19, el versículo 1, el 18, perdón, el capítulo 19, versículo 1, el 18, el 20, el 23 y el capítulo 24, versículo 16. Cualquiera de estos nombres podría corresponder a la cadena de montañas o la cadena montañosa de la que el nombre formaba parte. Este es el análisis de los primeros 6 versículos como bloque. Ahora veamos en particular algunas frases o expresiones que aparecen en los versículos 2, 5 y 6 de este primer bloque. En el 2, ángel de Jehová. El texto dice, allí se le apareció el ángel de Jehová y una llama de fuego en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Aquí vamos a ver 3 frases. Ángel de Jehová, quita el calzado y yo soy. En cuanto al versículo 2, ángel de Jehová dice, apelativo ya conocido en Génesis capítulo 16 y el capítulo 22. El contexto sugiere que se refiere a Dios mismo. Ver los versículos 4 al 6, 11 y 16 de este mismo capítulo. Oh Jehová, ver los versículos 2, 4, 7, 15 y 10, 16 y 18 de este mismo capítulo. Nombres que se usan aquí indistintamente. En cuanto a la frase quita el calzado del versículo 5 que dice, Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Apelativo, quita el calzado. En la antigüedad, los sacerdotes entraban descalzos a los templos para mantener la pureza y expresar humildad y respeto. Ver el ejemplo de Josué, capítulo 5, versículo 15. La santidad divina es un tema recurrente en Éxodo. En cuanto al último versículo de este primer bloque, el versículo 6, que dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La frase que importa aquí es yo soy. Presagia la subsiguiente revelación que Dios hace de sí mismo en el versículo 14 que dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió,
Así dirás. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo a por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo. Mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.